ñapa, el regalo del mercado. Hola, soy Eva Bravo y esto es El Español de América, un podcast donde hablamos en español y sobre el español. Y hoy vengo de nuevo con una cápsula léxica, porque quiero contarte la historia de una palabra que nos regala mucho más de lo que parece. Es una palabra chiquita pero generosa, ñapa. Tal vez la hayas escuchado en un mercado de Bolivia, en una bodega de Perú, en un colmado de República Dominicana o en un puesto callejero de Colombia. Deme la ñapita, pues. ¿No hay ñapa, señora? Con su ñapa, por favor. La ñapa es ese regalo que te hace el vendedor, ese poquito de más que se te entrega con una sonrisa. Pero detrás de este gesto cotidiano hay una larga historia de lenguas en contacto, de trueques, de voces indígenas y de mestizaje lingüístico. Vamos a descubrirla. En su uso más común, ñapa es esa pequeña cantidad adicional que el vendedor da al comprador, especialmente en mercados o tiendas populares. Puede ser un tomate extra, una cucharada más de arroz, una fruta adicional o simplemente un gesto simbólico, casi ritual, que sella la compra con buena voluntad. Este gesto es tan común que ha generado variantes. En algunos países se dice yapa con Y, en otros ñapita con el diminutivo, y hay incluso quien la pide de forma humorística, como si fuera un derecho consagrado por costumbre. Y es que en cierto modo lo es. La ñapa no es parte del precio, pero es parte del trato. No es una obligación legal, pero sí una expectativa cultural. Una forma de reforzar el vínculo entre vendedor y cliente y de mantener una cierta lógica del don, de la reciprocidad, en medio de la economía monetaria. La palabra ñapa proviene del quechua yapa, escrito con Y en la transliteración del quechua, que significa añadidura o complemento. Según el Diccionario de Americanismo de la Asociación de Academias de la Lengua Española, es una de las voces indígenas más extendidas en el español americano. En su forma original, yapa aparece ya en los primeros testimonios del siglo XVI y se incorpora al español andino muy pronto. Su paso de yapa a ñapa, es decir, con Y a ñ, es un caso de palatalización espontánea y popular. El sonido palatal central se volvió palatal nasal en muchas zonas por simple asimilación. Este fenómeno no es raro, como indica Joan Corominas en su Diccionario Crítico Etimológico Castellano-Hispánico. Esta forma con ñ se hizo muy productiva en la zona andina y caribeña y pronto convivió con otras formas, con otras variantes locales. Desde los Andes, la palabra ñapa se expandió a otras regiones de América, sobre todo a través del comercio informal y de los mercados. En Venezuela y Colombia, por ejemplo, es habitual decir ñapa o ñapita como parte de las negociaciones diarias. También en Cuba, República Dominicana y en otras zonas del Caribe insular. El Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia y la Asociación de Academias de la Lengua recoge la palabra con la siguiente definición: regalo que hace el vendedor al comprador por la cantidad comprada o por su constancia como cliente. Es interesante observar que no se trata solo de una palabra, es una práctica cultural, una forma de entender la relación comercial desde una lógica no estrictamente mercantil. La ñapa es, al fin y al cabo, una forma de cortesía lingüística hecha objeto. Como suele pasar con las palabras de uso popular, ñapa ha generado expresiones figuradas. En algunos países se dice dar la ñapa para referirse a cualquier añadido, incluso en contextos no comerciales. Por ejemplo, me dieron una entrada para el concierto y como ñapa un pase para el backstage. Nos dieron la beca y como ñapa nos invitaron al congreso. Es simplemente un añadido, no es exactamente una propina. También ha generado derivados afectivos como ñapita, muy usado en países como Ecuador, Perú o Bolivia.
Y en la literatura oral, en refranes y décimas, la ñapa aparece como símbolo de generosidad o de astucia. En el habla popular, pedir ñapa suele significar incluso exigir más de lo acordado, una extensión de su valor semántico inicial. Y en otras zonas, pues la palabra ñapa ha cruzado el Atlántico. En algunos mercados de Canarias o de Andalucía se ha documentado su uso entre comerciantes que han viajado o que han vivido en América. Además, en inglés caribeño existe la palabra lañape, tomada, no sé exactamente cómo la pronuncio, tomada del español la ñapa durante el siglo XIX, sobre todo en la zona de Luisiana. Esta forma aparece ya en diccionarios ingleses de la época y se mantiene viva en contextos culturales francohablantes y criollos del sur de los Estados Unidos. La historia de ñapa nos enseña que una palabra puede encerrar mucho más que un significado. Puede ser un puente de culturas, un rastro de una lengua antigua, una clave de comportamiento social. La ñapa no solo es una añadidura material, es una añadidura simbólica, lingüística, histórica. Es un ejemplo perfecto de cómo el español de América se ha nutrido de otras lenguas, pero también de otras formas de entender el mundo, porque lo que se da de más nunca sobra. Gracias por acompañarme en este episodio del Español de América. Si te ha gustado esta historia de una palabra con sabor a generosidad, te invito a seguir explorando conmigo la riqueza del español de América. Escucha los próximos episodios del podcast y mira los contenidos de la web ebravo.es. Un saludo y hasta pronto.